Y como les señalaba, la gran particularidad y el privilegio, el honor de contar con, en este circuito con el Ministerio Público y también con salud. Ya son dos componentes base que dan la particularidad a nuestra región y que también obviamente resultan un ejemplo, por así decirlo, para el resto de las regiones, porque insisto, o sea, poder trabajar una temática tan estrecha que es los femicidios, o sea, sin poder contar con la participación, el apoyo y de los fiscales, en este caso de todo el equipo URAVIT, es fundamental, ¿ya? El objetivo general de los CIC regionales, como se dice, es promover en la región una respuesta estrechamente coordinada. Y esa estrechamente es fundamental, ya marca la diferencia, es una coordinación permanente que existe en la región. Nosotros contamos con un WhatsApp donde toda la información fluye respecto de cuando desde el momento que ocurre un femicidio hasta que se ha podido contactar a las víctimas y todo, y como les voy a señalar más adelante, es cómo es el proceso, cómo opera en la práctica. Ya, Gonzalo, lo siguiente. En cuanto a los objetivos específicos, es establecer, como ya les señalaba, una coordinación intersectorial permanente con la finalidad de dar atención tanto a las víctimas indirectas de los femicidios y a las víctimas directas de los femicidios frustrados. Ya acá he tenido, bueno, la oportunidad de trabajar con varias y varios de ustedes, y se darán cuenta que efectivamente es una coordinación estrecha, es necesaria, es como en el mismo momento que están ocurriendo los hechos, como que ya se como incómodo, así como estar permanentemente molestando tanto a la fiscalía como al resto de los integrantes, y a eso me refiero a las policías, carabineros, PDI, es como uno, y de hecho cuando siempre permanentemente estamos como pidiendo información, así como día sábado, día domingo, y la información durante este año fluye y funciona de manera muy adecuada, ¿ya? En los casos de femicidio frustrado, obviamente, ahí les voy a explicar más adelante cómo es la dinámica desde que nosotros nos enteramos de un femicidio frustrado y todo lo que ocurre después, obviamente, con todo el procedimiento, con las víctimas, los familiares. Y también otra de la misión del circuito de femicidio es poder manejar todo lo que es la información, las características y poder llevar un registro también de los femicidios que ocurren tanto a nivel país como a nivel regional. A nivel país actualmente nos llevamos 64 femicidios frustrados y 18 consumados. En cuanto a los femicidios frustrados este año, bueno, también del año pasado, la región ha aumentado considerablemente. Nosotros actualmente llevamos 18 femicidios frustrados, considerando un total de los 64, incluso llevamos más que la región metropolitana. Pero eso, más allá de verlo como algo negativo, ha sido evaluado positivamente, puesto que da cuenta de la sensibilidad que existe en la región respecto a la temática de género. Ya muchas veces pasan de casos y que antes obviamente era impensable y que se ha notado en la región también por parte de Fiscalía, de que una lesión que clínicamente podía ser leve, actualmente sí es considerada como un femicidio frustrado, cosa que antes eso no ocurría, ¿ya? O sea, claramente podemos estar frente a lesiones leves, pero que sea y que ha sido formalizado por femicidio frustrado, independiente después de lo que suceda en tribunales, pero el hecho, con el solo hecho que se formalice y que se siga esa línea investigativa, ya, como les digo, hay que ver de manera positiva la gran cantidad de femicidios frustrados que tenemos en la región. Siguiente, Gonzalo. Esta es la dinámica de cómo funciona el circuito cuando estamos frente en todas las regiones. Ya, si se dan cuenta, acá no está ni el Ministerio Público ni lo que es salud. En este caso, nosotros nos enteramos, a ver, en el caso de los femicidios consumados es más fácil enterarse de manera inmediata, que en este caso tanto PDI o Carabinero cuando está en el sitio del suceso nos informa de manera inmediata a través del WhatsApp, generalmente que están frente a un hecho, un hallazgo de cadáver o que se está descartando la participación de terceros, y eso de manera inmediata genera la alarma en el circuito,
se monitorea y todo hasta que efectivamente, generalmente por la brigada de homicidio, se confirma la participación de terceros. En ese caso, bueno, estoy hablando como es en la región. En ese caso, de manera inmediata nos activamos, ahí directamente me comunico desde el minuto 1 con el familiar más cercano de la víctima para ofrecerle el apoyo del servicio, el apoyo legal y también a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para ofrecer el apoyo psicosocial a las víctimas. Todo eso es en el minuto 1. Lamentablemente es una de las cosas más ingratas del trabajo, que es cuando está sucediendo todo. De hecho, me ha tocado en uno de los femicidios de este año hablar con el fiscal cuando está justamente en el lugar de los hechos. Yo sé que a veces uno puede resultar hasta imprudente ahí con las policías y todo, pero lamentablemente en nuestra labor, ¿ya? Bueno, y también el servicio médico legal, nada que decir respecto a los casos de femicidio consumado. El CENAME también se activa de manera inmediata para determinar si la víctima en este caso tenía o no hijos, y también el agresor o el hombre que ejerce violencia, el imputado, para ver si también había niños y ver si estaban dentro de la red CENAME o no, y en caso de no ser así, se realiza una evaluación a través de la OPD. En situaciones antes de la pandemia, todo esto es de manera inmediata, todo esto es de manera presencial, así que deberíamos llegar todos al lugar de los hechos, o sea, tanto del servicio, del CENAME, para ver en terreno lo que sucede. De hecho, tuvimos un último caso, uno de los últimos femicidios en San Felipe, donde habían dos chicos, dos niños involucrados, y claramente ahí también es parte de nuestra intervención a través del CENAME y todo, para ver también las medidas de protección asociadas y todo eso, ¿ya? Ahora, el tema de los femicidios frustrados nos genera un poco, no es tan claro. En los femicidios frustrados, ¿cómo nos llega? Hay dos modalidades. La más común que se da en la región es que cuando Carabineros o la Policía de Investigaciones adopta un procedimiento y al criterio de ellos, ese caso constituye un femicidio frustrado o estamos frente a un hecho de violencia grave, ellos elevan la ficha al circuito a nivel nacional, y del nivel nacional a la región inmediatamente me llega a mí, y entiendo que también al Ministerio del Interior como al CENAME, una ficha que dice femicidio frustrado en despeje. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ver si efectivamente se trata de un femicidio frustrado o no. Tenemos que tener claro que ese ha sido un funcionario policial o una funcionaria policial quien ha hecho esa primera, la primera evaluación, ¿ya? Ahora, en la región, y como yo les señalo, el hecho de contar con la fiscalía dentro del circuito, se trabaja de tal manera que yo no califico los femicidios frustrados hasta que, o sea, el servicio no califica el femicidio frustrado hasta que ha sido formalizado por parte del Ministerio Público. Una vez que yo confirmo, generalmente a través de Gonzalo o a través de los fiscales directamente, cuando tengo la coordinación, o los distintos profesionales y las profesionales de la unidad de víctimas, ahí recién se emite la calificación del femicidio frustrado, ¿ya? Por eso es lo que yo les señalo, es súper importante el rol que juega el Ministerio Público, y de verdad en otras regiones no me imagino cómo puede funcionar el circuito sin ustedes, ¿ya? Acá también, bueno, respecto del Ministerio Público, como les decía, perdón, del Ministerio del Interior, está el apoyo, el CAP, que es donde son derivadas las víctimas tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas, el Servicio Nacional de la Mujer a través de la línea de violencia extrema, que, bueno, que soy yo, sola en la región, y el CENAME, como les digo, a través de la intervención de la OPD principalmente. La otra, Gonzalo. Acá no sé si es muy similar a la situación, al gráfico que les mostraba anteriormente,
pero acá está incorporado tanto el Ministerio Público con las fiscalías locales, la URABIT y también la importancia que tiene en la intervención, en la investigación penal, ¿ya? Y si ustedes se ven abajo también con Seremí de Salud, también tenemos la participación continua. Y al otro extremo de la pantalla, que no lo nombré en un inicio, que es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que está presente desde el minuto 1 que se activa un caso, obviamente hasta el final, y es la Seremi de la Mujer quien tiene la vocería en los casos de femicidio por parte del Servicio Nacional de la Mujer. Ya, como les digo, el trabajo es completamente coordinado, es permanente, sábado, domingo, y se agradece también como la participación que tiene, insisto, el Ministerio Público y la voluntad. Siguiente, Gonzalo. Acá ya para terminar, bueno, las funciones del circuito, que es el registro de los casos. En este caso ahí se agregan los de connotación pública, si bien tienen un protocolo distinto que no están dentro de lo que es el CIF, de todas maneras, como están las coordinaciones y todo, también fluye la información respecto de los casos de connotación pública, ¿ya? En cuanto a la calificación jurídica, en lo que les decía, la importancia de poder ir enumerando en la región los femicidios. Ahí cuando yo activo, envío un correo a todos los integrantes señalando que se activa el circuito con el femicidio frustrado o consumado número tanto, y eso es vital, como les digo, para estar de acuerdo a los estándares internacionales de estos tratados, ¿ya? La representación jurídica que corresponde al servicio a través nuestra, y la atención de víctimas y familiares a través del CAP. O sea, desde el momento que uno se comunica con la víctima en el inicio, soy yo la que me comunico telefónicamente y se les informa inmediatamente si aceptan la atención. Si es así, se hace la derivación dentro de esa misma activación del CIR, también cumpliendo un rol fundamental el servicio médico legal, que se va a referir Judith más adelante, ahí con el protocolo de género. Y por último, contarles que cada vez que ocurre un femicidio consumado en la región, nosotros realizamos una reunión de coordinación dentro del 5º día, que se llama, que es efectivamente para poder evaluar las coordinaciones, todo lo que se ha hecho frente a ese femicidio consumado determinado, y poder también adoptar las medidas y todo lo tendiente a poder evitar nuevos hechos de violencia que puedan desencadenar en un femicidio. Eso, el siguiente, creo que eso. Muchas gracias. Bueno, contarles también que en la región he tenido la oportunidad de trabajar con varios fiscales, hemos tenido varios juicios orales durante este año, y también, como les digo, se agradece la participación con ellos de manera activa, la coordinación que tenemos, que también es un plus en la región. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, María Elena, por tu exposición. Realza la importancia de la coordinación para evitar victimización secundaria y para también hacer las diligencias de investigación a tiempo, particularmente en esos casos que finalmente son calificados como femicidio frustrado y hay solo lesiones leves que desaparecen en los pocos minutos o días, ¿no? 72 Sí. horas dicen siempre. De eso profundizará después Judith Riquelme en su turno. Vamos ahora con la doctora Alejandra Moreira y su presentación. La doctora Moreira trabajó muchos años en el Servicio Médico Legal, se jubiló el año pasado y ha permanecido vigente estudiando estos temas, profundizando los conocimientos en estos temas. Actualmente cursa un magíster en España. Bueno, ella contará después y nos contará más o menos hacia dónde vamos con las pericias a las mujeres víctimas de este tipo de delitos. Aprovecharle la bienvenida a Vanina Massman, que no la saludé antes, y a Valentina Estaño, que vi que llegaron al tiempo intermedio. Doctora, yo voy a compartir su presentación. Ok. Un gusto de verles. Un placer estar aquí con ustedes. Mejor un gusto estar aquí. Siguiente. En la medicina forense, la perspectiva de género es un método de trabajo, una manera de ver
las mismas lesiones de siempre, pero ahora entendiendo la problemática actual y todo lo que es los estereotipos, cuáles expectativas y gastos. Siguiente. Por lo tanto, cuando estamos ante una víctima de este tipo de lesiones, tenemos que darle no solamente el enfoque desde la lesionología, sino que también desde el punto de vista de los derechos humanos, el enfoque de género y el enfoque victimológico. Del enfoque de género, perdón, de derechos humanos es un tema ampliamente conocido por ustedes más que por mí, así que sigamos con el enfoque siguiente, que es gestión. El análisis de las lesiones desde el punto de vista de género, el perito tiene que tener en mente conocimientos desde la antropología social para poder, y desde la psicología, para poder entender lo que les comentaba. Estereotipos, roles, expectativas y rasgos. La otra cosa, esa. Y también tiene que tener conocimientos desde la neurociencia para poder entender desde la neurofisiología lo que es el cerebro violento, cómo evoluciona, cuáles son sus complicaciones, cómo va cambiando con el tiempo para poder entender el momento en el cual yo, perito, me encuentro con la víctima y poder evaluar en qué situación está ese cerebro violentado o violento. Por lo tanto, el análisis de las lesiones no puede ser, además desde el punto de vista habitual, naturaleza, data, pronóstico, secuelas, complicaciones, incapacidad, también tiene que ser mirado desde este otro punto de vista. Siguiente. ¿Qué significa todo eso? Que tengo que mirar, analizar las lesiones desde el punto de vista de la dinámica lesional. Poder identificar no solamente el arma, el tipo de lesión, sino que también poder identificar cuáles son las lesiones de lucha, cuáles son las de defensa, la otra cosa, las de agresión, las de contención y las lesiones eróticas. Entre las lesiones eróticas, por ejemplo, las de química, que es lo más habitual, el chupón, la sucilación. ¿En qué momento esa equimosis que yo veo todos los días se transformó en una lesión erótica dentro de este tipo de análisis? Cada una de estas huellas, de estas lesiones, me deja una marca muy particular que es lo que a mí me permite hacer la identificación de la dinámica y informarla de esa manera. Y sí, hay unas lesiones que desaparecen en unos minutos, pero sí pueden desaparecer en unas 2 horas y algunas en unas 6 horas. De ahí la importancia, la premura de hacer el examen, la constatación de lesiones o la pericia médico-legal lo antes posible. Si no la vimos en ese instante, ya nadie más las va a ver, nos perdimos de una evidencia importante para poder hacer el análisis desde este punto de vista, de la dinámica lesional. ¿Qué más podemos hacer con las lesiones? Aplicarle la victimología. Siguiente. La victimología es una ciencia que derivó de la criminología en los años 40 y que se ha redefinido en el transcurso de los años. El estudio de la víctima en todas sus fases de la victimización. La víctima del delito, la víctima como objeto de prueba, es decir, de todos nosotros, y después el sufrimiento silencioso que esa víctima puede presentar y que puede ser para el resto de la vida. También la victimología se preocupa de las víctimas directas e indirectas, como lo comentaba la expositora anterior. Pero ¿cómo se hace eso? Siguiente. Una de las maneras de hacerlo es desde la perfilación criminal. El perfil criminal que ustedes lo conocen, lo solicitan habitualmente, pero habitualmente es el agresor y la víctima de los delitos sexuales. Pero también se puede pedir otros 2 tipos de perfilación, la autopsia psicológica y la perfilación desde la víctima. La autopsia psicológica es muy útil cuando no está claro si es un homicidio o un suicidio. ¿Cómo se hace? Hay que ir al hábitat de la víctima, entender su hábitat para poder sacar un perfil.
perfil de la personalidad y desde ahí entender si pudo suicidarse o no pudo suicidarse. Eso es el ámbito de la psiquiatría forense. Y el otro, que es el que de interés en este momento, es el análisis del perfil criminal desde la víctima. ¿Qué significa eso? Siguiente. En este tipo de perfilación es el estudio desde los hallazgos que yo encuentro en mi víctima, de sus lesiones, de sus características, pero lo veo dentro del entorno de la escena. ¿Cómo es la escena? ¿Cómo es que ella llegó o la dejaron ahí en la escena? ¿Cómo fue las circunstancias que la escena me puede estar informando, además de todos los elementos que yo puedo estar obteniendo desde la pericia de lesiones o la pericia tanatológica? Con todo eso yo puedo hacer una reconstrucción y de ahí llegar al modus operandi, a la firma y a la agresión. Esto sí requiere un perito formado en perfilación criminal, no un perito capacitado. No bastan los conocimientos, hay que formarse en esto porque es un método de trabajo diferente en el examen de la víctima, en el examen de la escena, y ahí hacer todo el resto de la reconstrucción para llegar a lo que les comentaba, al modus operandi, la firma y la agresión. Siguiente. Y de ahí con todo eso tendríamos la pieza de rompecabezas desde el análisis de las lesiones, pero teniendo la mirada desde la antropología, de la neurociencia, desde la criminalística y la victimología, para poder entender cómo fue esto que ocurrió, de qué me hablan las lesiones respecto a cómo sucedió y de qué me hablan las lesiones respecto a quién las provocó y cómo fue que las provocó. Y de ahí llegar al resto de la investigación que realizan ustedes. Y esa es la última. Gracias. Gracias, doctora, por darnos esta mirada desde otros puntos de vista, particularmente desde la neurociencia, un aporte que no hemos abordado todavía en nuestras investigaciones, ¿no? Quizás hacia allá camina el futuro de la investigación, particularmente para los casos más complejos que usted señalaba. Vamos a escuchar ahora al inspector Bastián Ibáñez de la BH. Él trabaja hace 5 años en la Brigada de Homicidios de Valparaíso y es el enlace entre la Brigada de Homicidios de la PDI con el Circuito Intersectorial de Femicidio. Inspector, yo también voy a compartir su presentación. Gracias. Buenas tardes, soy el inspector Bastián Ibáñez de la Brigada de Homicidios Valparaíso. Se nos solicitó básicamente hablar de las diligencias que podrían instruir los fiscales en presencia de delitos de homicidio, en particular cuando no trabajen con la Brigada de Homicidios u otro personal experto como la BOCAR. Para comenzar, debo señalar que en la región de Valparaíso existen 3 brigadas de homicidios. La Brigada de Homicidio Valparaíso, que por jurisdicción mantiene las provincias de Valparaíso, Marga Marga, Quillota e Isla de Pascua. La Brigada de Homicidio de los Andes, que trabaja en las provincias de los Andes, San Felipe y Petorca. Y la Brigada de Homicidio San Antonio, que tiene como jurisdicción la provincia de San Antonio. La principal sugerencia es que siempre se trabaje con el personal experto, en este caso la Brigada de Homicidios o la BOCAR. Nosotros como Brigada de Homicidios a nivel de región estamos 100% disponibles a todos los requerimientos a sitios del suceso, específicamente a delitos de femicidio u homicidio. Y de forma histórica y en base a la experiencia con el tiempo, estas brigadas mantienen ciertas características en el trabajo y en la administración de sus funcionarios. Una de ellas es que cuenta con personal experto en el sitio del suceso, tratamiento de evidencia y examen externo del cadáver. Mantiene una disposición
de personal numeroso para la división del trabajo. Se ve acompañado siempre de personal de médico criminalístico y peritos. Realiza un trabajo minucioso y detallado dentro de las primeras horas de cometido el hecho a fin de conservar el sitio de suceso y sus evidencias. Y se destaca porque continúan las diligencias de forma silente y profesional con el pasar de los días. Como brigada de homicidios, nosotros podemos sugerir ciertas diligencias de investigación para que puedan instruir los fiscales. De primera forma, para la tipificación del femicidio, estas buscan establecer sexo de la víctima, lazos civiles, sentimentales, sexuales o de hijos con el imputado, y si los hechos se desarrollan con razón de género, además de existencia de agravantes que la ley indica. Una de ellas es recopilar la mayor cantidad de antecedentes preliminares sobre los hechos, verificar cédula de identidad y sistema biométrico de registro civil, teniendo en cuenta la ley de identidad de género, empadronar familiares, vecinos y cercanos, siempre con el afán de establecer vínculos o relación entre las víctimas con los imputados, registrar el domicilio de las víctimas y de los imputados, también en búsqueda de rastros, fotos, escritos que den cuenta de la relación que puede existir entre ambas personas. Incautar aparatos tecnológicos personales para sus pericias y extracción de información. Revisar y analizar fuentes abiertas como redes sociales. Constatar lesiones, exámenes ginecológicos y en la autopsia del servicio médico legal buscar posibles lesiones atribuibles a agresión sexual. Por otra parte, están las diligencias propiamente tal a la investigación del femicidio, que son similares a un homicidio o una muerte violenta, con participación de terceras personas. Estas buscan la comprobación del hecho, identificar a los involucrados y sus participantes. Las primeras de ellas y básicas son el resguardo del sitio de suceso con su aislamiento y clausura. Es importante que si se trabaja con policías que no sean especializadas, se trate de instruir un buen recuerdo del sitio de suceso para que no se produzca contaminación y altere evidencias en el mismo. También una buena inspección ocular del sitio del suceso y el examen externo del cadáver, teniendo presente las reglas de oro de la criminalística, que algunas de ellas son fijar antes de mover cualquier especie la mínima cantidad de personas en el lugar y no ir al sitio del suceso con ideas preconcebidas. Otra instrucción, fijar fotográficamente y planimétricamente. Si no existen peritos, se puede instruir que éstas se hagan por los funcionarios policiales que están en el lugar mediante cámaras o teléfonos celulares. También se puede sugerir que se efectúe la mayor cantidad de fijación fotográfica y después, de forma con más tiempo, se puedan discriminar las fotografías de relevancia para la investigación. Una de las cosas importantes es que se efectúe un correcto tratamiento de la evidencia por parte de los funcionarios policiales y peritos. En este tipo de casos, femicidios o homicidios, es muy probable encontrar la presencia de tipo de evidencia biológica, la cual merece un tratado específico y cuidadoso para que no sea alterada. Tomar declaraciones a las víctimas, denunciantes, testigos, familiares, vecinos, amistades, funcionarios de emergencia, personas que auxiliaron a la víctima o que puedan proporcionar registros escritos audiovisuales. Siempre es importante abordar el círculo cercano para tener mayor información de lo que sucedió y, como dije anteriormente, si existe algún tipo de relación entre la víctima y el victimario. También es muy importante las personas que auxiliaron a la víctima o que trabajan en entidades de emergencia porque pueden orientar el lugar preciso donde fue hallada la persona, fallecida o no. Recorrer perímetros en búsqueda de registros de cámaras de seguridad, obtener antecedentes
de números y compañías de teléfono que permitan gestiones de autorizaciones judiciales y así obtener antecedentes importantes como registros de llamadas, antenas, georreferenciación, que puedan permitir situar a los imputados o a la víctima y los participantes en un área de interés. Incautar vestimentas y toma de muestras al imputado para futuras comparaciones con evidencias encontradas en el sitio de suceso o obtenidas de la víctima. Dar celeridad al traslado de las evidencias. Esto es importante considerando que es probable que los equipos policiales no expertos no mantengan en sus dependencias un lugar para la custodia de evidencia de forma debida. Es por eso que hay que dar celeridad a el traslado al laboratorio de las mismas. Efectuar una retroalimentación con instituciones dirigidas con la contención y reparación psicológica de la víctima y testigos en búsqueda de antecedentes omitidos. Puede pasar que en casos las víctimas y los testigos hayan estado en estado de shock o similares en el momento del hecho, por cuanto omiten o olvidan algunas acciones que se desarrollaron en el hecho. Cabe señalar que la Brigada de Homicidios Valparaíso, como bien lo dijeron, es partícipe del circuito intersectorial del femicidio. En particular me encuentro yo con 5 funcionarios más, entre ellos el jefe de la unidad, y en definitiva es un convenio de remisión de información entre la PDI, Carabineros, Fiscalía y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Confección de la ficha, como se habló anteriormente, y cualquier otro antecedente que se requiera de relevancia para poder dar una reparación o apoyo, acogida a las víctimas y sus familiares. También es importante indicar que estos hechos son de mucha connotación y provocan conmoción pública, presencia de prensa y autoridades, por lo que se puede sugerir que los fiscales se constituyan en los sitios del suceso, que mantengan una comunicación oportuna con los funcionarios policiales, que trabajen con equipos numerosos de investigadores y que se dé continuidad a las diligencias, ya se emanen distintas órdenes de investigar amplias o instrucciones particulares para continuar y que no se estanque la investigación. Pero lo más importante, como Brigada de Homicidios, es que trabajar siempre con el personal experto en el área, ya sea la BH o la OCAR, eso es lo fundamental. Y como último, en cuanto a un posible manual de investigación del femicidio, la Jefatura de Delitos contra las Personas y Derechos Humanos de la PDI prontamente comenzará a trabajar con la Fiscalía Nacional a fin de elaborar un protocolo de actuación de la investigación de delitos femicidio y sus recientes modificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, inspector Ibáñez, además por reemplazar a Cristóbal Fernández, que está a cargo de una investigación en otra región. Así Sí. que doble agradecimiento, inspector. De nada, fiscal, no se preocupe. Vamos ahora con la exposición de Judith Riquelme. Judith Riquelme es psicóloga del área clínica y sexología del Servicio Médico Legal de Valparaíso, integrante no solo del circuito intersectorial de femicidio, sino también de cada una de las mesas que atiende víctimas en la región, la violencia institucional, la red de atención a víctimas, así que además es la bisagra en esta época de pandemia con el Servicio Médico Legal. Atención fiscales y abogados también con ese dato. Gracias, Gonzalo, por la presentación. Bueno, yo vengo a compartir el protocolo de género que tenemos acá en la región. Si bien este es un protocolo que está hecho para la atención de víctimas de violencia de género, es un producto local, no es un producto generalizado o nacional, sino que fue un producto que se creó aquí en la región y que ha tenido una muy buena acogida, afortunadamente. ¿Cómo parte este proyecto? Nosotros lo presentamos como el compromiso que tenía el Servicio Médico Legal hacia la mesa de género y el circuito intersectorial de femicidio.
y lo pensamos como una forma, ¿cierto?, de generar estrategias que permitieran ayudar a la justicia a erradicar estas inequidades de género, favorecer el acceso a la justicia de las mujeres y reducir la vulnerabilidad a la que queda expuesta esta víctima y su familia. Lo pensamos también con un enfoque victimológico, donde la idea es poder disminuir la victimización secundaria, que para nosotros como servicio es súper relevante, considerando que nuestro servicio en particular trabaja con el dolor humano principalmente. Por lo tanto, incluso el ir al servicio médico legal a realizarse cualquier pericia, ya resulta algo incómodo. No es que la gente vaya especialmente feliz, porque en el imaginario colectivo la mayor parte de las personas nos asocia con muerte, más que con otro tipo de pericia. Por lo tanto, era un tremendo desafío el poder generar un protocolo que permitiera, ¿cierto?, mejorar estos aspectos y poder llegar a estructurar algo que efectivamente fuera un aporte para las mujeres. ¿Qué consideramos? Cuando empezamos a ver este protocolo, nosotros vimos que hay una alta probabilidad de retractación, sobre todo en los casos, por ejemplo, de femicidio frustrado, que es algo que nos ha llegado mucho en el último tiempo. Mientras más tiempo pasa, más fácil es que las mujeres se retracten. Por lo tanto, una de las primeras cosas que nosotros consideramos era que había que atenderla en el corto plazo, no solamente por el riesgo de retractación, sino por las lesiones que la doctora Moreira también se refería, que hay lesiones que sanan en muy breve tiempo, ¿cierto? Y que no dejan evidencia. Si bien en la atención normal, ¿cierto?, estamos hablando en un tiempo no pandemia, las lesiones, estos casos se veían, ¿cierto?, en la agenda normal y se agendaban junto con los accidentes de tránsito, con los casos de policía, juzgado de policía local, etcétera, ¿cierto? Iban en la hora más cercana disponible. Vimos que las lesiones graves, ¿cierto?, uno las puede poner a un mes y no va a pasar mucho, porque si hay una lesión grave va a tener antecedentes médicos, va a haber un tratamiento de por medio, ¿cierto?, quizás hasta hospitalización, y eso va a estar documentado. Por lo tanto, el verla posteriormente en el servicio médico legal, lo que va a permitir incluso es poder ver secuelas o las lesiones, cómo fueron evolucionando en el tiempo. Sin embargo, lo que ocurre con las lesiones que son consideradas leves, que sanan en pocas horas, es que si no son bien documentadas en el área de la salud, esas se pierden y no hay cómo documentarlas. Si la persona, por ejemplo, cuando fue a salud no dijo que le dolía la espalda, ¿cierto?, o que le habían golpeado porque no lo recuerdo, porque estaba confusa y el médico no lo examinó y no lo registró, esas ya no hay forma de recuperarlas ni documentarlas. Las investigaciones sobre victimología hacen referencia a que además no solamente es importante que se documenten bien las lesiones, ¿cierto?, en el corto plazo por el riesgo de retractación y porque las evidencias se nos van, sino también porque el tener una víctima, ¿cierto?, atenderla rápidamente con una buena atención permite que esa víctima tenga una mejor adherencia al proceso legal. Las víctimas a menudo, ¿cierto?, llegan confusas a los servicios de urgencia, que era lo que yo les señalaba hace un rato atrás. Por lo tanto, no siempre se documentan todas las lesiones que tienen. Y obviamente, como los servicios de urgencia, la atención, ¿cierto?, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, es muy difícil porque están orientadas a un tema de salud. Las lesiones, cuando no vienen, ¿cierto?, con lesiones evidentes que sean de atención de urgencia, como un sangrado profuso, una fractura, ¿cierto?, y ese tipo de lesión, se registra muy poco, en forma muy escueta, y se envían para la casa en la lógica que después van a llegar al médico legal y que nosotros vamos a poder documentar, lo que no siempre ocurre en forma tan coordinada ni en plazos tan cortos. Y la atención temprana en las víctimas permite registrar adecuadamente las lesiones, aun cuando
aun cuando esta víctima decida no proseguir con la denuncia, ¿cierto? Es fundamental que exista un registro adecuado de las lesiones, de lo que ocurrió, porque quienes conocemos el fenómeno de la violencia sabemos que es muy probable, ¿cierto?, que esta retractación implique, ¿cierto?, un proceso de luna de miel, que la persona vuelva con el agresor en algún momento y que este fenómeno vuelva a ocurrir. Por lo tanto, en algún punto, esta persona podría volver, ¿cierto?, a una atención en el servicio médico legal, y si nosotros ya tenemos documentadas las lesiones previas, podemos estar hablando, ¿cierto?, de una violencia reiterada, etcétera. Ya estamos, nos da incluso a nosotros mayor posibilidad de poder documentar posteriormente cualquier lesión que la víctima sufra en cualquier otro ente posterior. La evidencia científica, ¿cierto? Los estudios hablan de que las mujeres maltratadas que acuden a servicios de urgencia con una amplia gama de quejas físicas, pero que no tienen lesiones graves o obvias, con frecuencia solo reciben una historia y un examen físico superficiales. Se señala en 2 estudios. Lo más importante, es posible que las víctimas no tengan ninguna lesión visible con síntomas relativamente leves y sin embargo mueran hasta días o incluso semanas después debido a una encefalitis progresiva y irreversible. Esto es algo que nosotros ya habíamos señalado en una presentación con Cernamec, ¿cierto? En el caso de la estrangulamiento no fatal, que muchas veces se consideran como lesiones leves, ¿cierto? Aparecen en los DAO de urgencia como lesión leve, bueno, no tiene nada en realidad, y esto posteriormente podría llevar a la muerte. Y lo importante es que si no se documenta bien desde el principio, es súper difícil después hacer el nexo de por qué la persona murió, ¿cierto?, un mes después, si nadie va a hacer la relación porque no estaba adecuadamente documentada. ¿Cómo fue que se gestó este protocolo para la atención? En el 2019 partimos, como yo les había señalado, con el compromiso hacia la Mesa de Género y el CIF, que fue este protocolo para la atención. En este protocolo lo que hicimos originalmente fue hacer la parte formal, como queríamos nosotros, ¿cierto?, recibir a estas víctimas, incluimos esta primera acogida psicológica que permite también la detección de cualquier factor de riesgo y la derivación a redes, la atención prioritaria de las usuarias dentro de las 72 horas en caso de los femicidios frustrados, ¿cierto? Y si existe violencia sexual, también se realiza el peritaje sexológico. Y otra de las cosas importantes es que nuestro servicio, una parte general, ¿cierto?, de los antecedentes, incluyendo el delito por el que vienen, el agresor, se tomaban en la recepción, y con las víctimas, de acuerdo a este protocolo, eso ya no se hace en la recepción, se hace dentro del box mío o de la doctora. La segunda fase, que fue en el 2020, ya empezamos a intervenir en cómo se iba a elaborar el informe propiamente tal. Por lo tanto, ya no bastaba, ¿cierto?, el solamente hacer una descripción breve de la anamnesis y después emitir una conclusión, ¿cierto?, basada en la categorización de las lesiones, sino que aquí había que implementar, ¿cierto?, y describir el fenómeno de la violencia que está visible dentro de la evaluación de las lesiones y los riesgos que eso conlleva. Y este año nosotros nos propusimos como meta difundir este protocolo regional, y también en la unidad de clínica y sexología va a ser una mesa de trabajo con tanatología para poder empezar a ver lesiones que pueden ser comunes, ¿cierto? Y que pueden ser quizá pronóstico de una muerte posterior en estos casos, que pudieran llevar a la muerte. La primera parte de nuestro protocolo involucra el ingreso de los casos, cómo nos llegan a nosotros. Nos pueden llegar a través del CIF y directamente desde la Fiscalía a través como del conducto regular, que nosotros le pusimos gestora, ¿cierto? Ya sea un administrativo que nos manda el correo oficial solicitando la hora, o a través de la URAVIT. Aquí, si se fijan, yo puse flechas para ambos lados porque la información
puede llegar del CIF, por ejemplo, y ser transmitida a Urabit o viceversa. Puede ser en cualquiera de los canales, se puede gestar la información y se puede dirigir hacia cualquiera de esos canales. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Cuando nosotros tomamos conocimiento de un caso, por cualquiera de las vías, lo primero que nosotros hacemos es que se activa el protocolo. Eso significa que se le informa al equipo a través del WhatsApp. Nosotros tenemos un WhatsApp en el equipo de clínica y sexología, por lo tanto se activa no solamente el médico y la administrativa, se activa también la odontóloga que pertenece a nuestro equipo. Y porque si dentro de los antecedentes sale, por ejemplo, que la víctima sufrió lesiones a nivel facial, bucal, o que haya una mordida, ¿cierto?, que se sospecha que puede ser del agresor, nosotros también coordinamos la hora con ella de forma que ella también esté incorporada dentro de la pericia. Nosotros asignamos una hora para el caso y lo informamos. Hasta el momento, esta coordinación yo la estaba haciendo directamente con Gonzalo Marx. Gonzalo Marx en algunos casos me empezó a derivar a su equipo. Actualmente estoy trabajando en forma muy eficiente con Elías y con Valesca, que nos comunicamos rápidamente, podemos coordinar la asistencia de la víctima y eso significa que le estamos dando hora para el día siguiente o dentro de las primeras 72 horas. Cuando se otorga la hora y la persona asiste, ¿cierto?, se hace la atención. Dentro, lo que nos ha ocurrido, por ejemplo, en algunos casos es que llega con una solicitud, por ejemplo, de evaluación de lesiones y dentro del peritaje la víctima, ¿cierto?, menciona que sufrió también agresión sexual y se realiza también el peritaje sexológico. Actualmente ahí yo puse en rojo, ¿cierto?, la unidad móvil porque por el tema de pandemia y de aforo, la unidad móvil no nos permite, ¿cierto?, por el espacio reducido, hacer las pericias dentro. Así que la vamos a tener detenida un tiempo mientras no podamos estar como tranquilos con el tema de alza de casos de COVID. Y si hay violencia sexual, se aplica también el protocolo de pericia sexológica, ¿cierto?, con la correspondiente derivación a la red salud, que está también con nosotros, está súper coordinada, nos ha permitido hacer también exámenes, por ejemplo, radiológicos o de otro tipo. Y como yo les señalaba, coordinar la pericia dental con nuestra odontóloga forense, que además el sábado ella expone una investigación que hizo respecto a la valoración de las lesiones faciales, que esperamos que en algún momento también se las pueda exponer a ustedes. ¿Cómo aporta el protocolo? Aumenta la confianza del usuario en el sistema judicial, el tratar bien a una persona, el hacerla sentirse acogida y acompañada desde el principio del proceso, influye en cómo ella percibe, ¿cierto?, el sistema judicial. Se garantiza la articulación intersectorial, nosotros tenemos canales súper fluidos respecto a la información, permite recolectar evidencia, como ya les había señalado, que no siempre se puede recolectar en los servicios de salud, se pueden documentar lesiones que sanan en breve tiempo, se documenta en forma precoz y antes que la víctima se retracte y permite que se emita un preinforme o informar en base a antecedentes. Esa es la otra cosa que incorporamos ahora, que cuando se solicita una evaluación, ¿cierto?, y la víctima por alguna razón no asiste, el informe sale como base a antecedentes. ¿Qué ocurre con las lesiones leves, ¿cierto?, en los casos de género? Acá yo voy a poner, estas son pautas de riesgo, o sea, de riesgo reales, de casos de femicidios reales. Quiero que ustedes observen en la parte que señala la descripción de la lesión, habla herida de cuello de carácter leve. Aquí no hay ninguna descripción, no hay nada que pueda dar cuenta de qué tipo de lesiones, a qué se refiere con herida de cuello, porque ahí dice herida. Yo tengo un concepto de herida
es como sangrante, como algo abierto, no es una discontinuidad de la piel. La descripción acá refiere que el agresor la tomó por el cuello, la traslada al domicilio, la lanza a la cama, ejerce presión con sus manos en el cuello y cuando la víctima no reacciona, la suelta. ¿Ya? Fíjense que esta pauta de riesgo habla de nivel medio. Cuando aquí habla de nivel medio, no siempre pasa rápidamente a Uravit y no siempre es asignado el caso, y eso significa que yo de repente les mando correos al equipo de Uravit y el equipo de Uravit no tiene idea de lo que le estoy hablando. ¿Ya? Fíjense en esta otra pauta de riesgo. Acá el médico de urgencia sí hizo una buena descripción. ¿Se fijan que es súper distinta a la anterior? Conjuntiva rosada, dolor a la palpación de cuero cabelludo, movilización dolorosa del cuello, la rotación, etc. Ambas lesiones están caracterizadas como lesiones leves. Y ojo, porque no todos los médicos de urgencia catalogan como leves o entienden por leves lo mismo que nosotros entendemos por leves, desde lo legal, digamos. ¿Ya? Y la lógica de la descripción del parte, ¿cierto? Es la misma, con ambas manos aprieta su cuello, haciéndola perder el conocimiento por algunos segundos. Esto era lo que se refería, ¿cierto? Cuando hablé hace un rato atrás de que estas lesiones podrían eventualmente en un mes provocar algunas lesiones que podrían terminar en la muerte. Por lo tanto, estas lesiones que se ven tan leves, ¿cierto? Porque no están sangrando, no hay fracturas y no hay daños así como grotescos o evidentes, podrían convertirse en lesiones muy graves. Veamos una anamnesis sin perspectiva de género, como se hacían los informes antiguamente, ¿cierto? Antes del protocolo. Muy breve, es una descripción escueta, ¿cierto? Del relato. Relata que en la noche su pareja le pegó un golpe de puño en la cara, no había sufrido agresiones físicas previas y atendida en todos los lugares y lo que siente actualmente. Veamos una actual. Así son las descripciones que se hacen actualmente de acuerdo al protocolo. Es la mejora que se hizo respecto a los informes. Se genera mucho más detalles, ¿cierto? Hay textos que son, descripciones que son textuales, y acá lo que habíamos visto en el parte, ¿cierto? Que estaba resumido, que él la tomó del cuello y se lo apretó, acá ella va describiendo cómo es la sensación. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque en base a esta descripción la doctora puede ir evaluando las lesiones y puede ir viendo qué posibilidades tiene, ¿cierto? O qué posibilidad o qué proyección tendrían estas lesiones de haberlas en el cuello. Ese caso, el caso que vimos recién, está adjunto con esta otra parte de los documentos revisados, el examen físico actual. Si ustedes se fijan, acá la doctora cuando hizo la evaluación 4 días después, indica que se observan petequias, ¿cierto? Sin limitación de apertura oral, petequias pequeñas y hemorragia en la mucosa del paladar blando, ¿ya? Después se cita para control, esto fue 10 días después, y estas lesiones habían desaparecido. O sea, si nosotros esperamos, ¿cierto?, que haga toda la vuelta, ¿cierto?, estos casos por fiscalía, entre que llegan, se le asigna la gravedad, que si alcanza la gravedad suficiente, se deriva a Uravit, que con el fiscal tome el caso, que el fiscal le diga, ¿cierto?, a la administrativa, que envíe el oficio al médico legal, que nos llegue el oficio, eso normalmente son 15 días, para que se hagan una idea. Si nosotros tenemos esta víctima, ese oficio nos llega a los 15 días, ¿cierto? Nosotros le damos hora, suponiendo, al día siguiente, igual no vamos a encontrar nada. Esta es una conclusión, ¿cierto?, de un informe sin perspectiva de género. Se concluía como cualquier informe normal de lesiones, ¿ya? Se pone la gravedad, ¿cierto? Si es compatible con un elemento X y si es compatible con los hechos relatados. Y esta es una conclusión con perspectiva de género.
ya estamos hablando de que acá se describe la dinámica y no solamente eso. Acá se señala, ¿cierto?, que se observa normalización, minimización, justificación de la violencia por parte de la examinada, y con alto riesgo de retractación. Y cuando nosotros, ¿cierto?, detectamos esto dentro de las pericias, nosotros nos contactamos con la red, ya sea a través de Uravit o del CIF, ¿cierto?, para poder indicarle, ¿cierto?, a la institución que la va a recibir a continuación de nosotros, que generalmente es el CAP, por ejemplo, que le dé la hora prioritaria, por ejemplo, porque hay alto riesgo de retractación y porque hay factores que están generando que esta víctima tenga mucho más dificultad de salir de esta dinámica de violencia. Eso es todo. Gracias. Gracias, Judith. Han concluido las presentaciones de hoy. Vemos la importancia de la coordinación interinstitucional para evitar doble victimización, para llegar a tiempo a algunas diligencias de investigación. Para los casos en que no tenemos necesariamente la especialidad de violencia intrafamiliar y estamos de turno y nos toca atender un femicidio consumado y abrir un poco las posibilidades de diligencias de investigación en ese momento, particularmente en lugares más alejados en que tampoco contamos con policía especializada. Y vemos también un poco la proyección de hacia dónde van las pericias con la exposición de la doctora Moreira, qué es lo que habría que mirar para mejorar aún más las diligencias en los delitos de género. Nuestra institución ha hecho grandes esfuerzos y avances en los últimos años, la creación, por cierto, de los comités de género, en lo cual se enmarca la actividad del día de hoy, pero también el manual de buenas prácticas que creó la unidad de delitos sexuales, violencia de género y derechos humanos, que fue promovida hace un tiempo atrás. La ley Gabriela es, por cierto, un antecedente importante que amplía la figura del femicidio, de un femicidio íntimo, un femicidio con mayores causales, y que, por cierto, ahora también hay que acreditar las causales. Y ahora viene un momento para que los que quieran hacerle consulta a nuestros expositores puedan también levantar la mano o escribirla por chat si es que no alcanzamos para efectos de que puedan responder los expositores después por mail. ¿Alguna consulta o comentario de las exposiciones? Vivian. Sí, hola, buenas tardes. Tengo una consulta para la doctora Moreira. Bueno, dar las gracias a todos los exponentes porque de verdad el tema es muy interesante y se manejaron bien los tiempos. Yo creo que era como una información como bastante comprimida, pero sí relevante, que uno puede tomar nota respecto al punto. Así que agradecer en fondo a todos los expositores. Y respecto a la doctora Moreira, que me parece más muy interesante el tema de, en el fondo, de plantear el estudio de la lesionología con perspectiva de género. Ella hablaba de, en relación a esta perfilación criminal que planteaba ella, y específicamente desde la perspectiva de la víctima, hablaba que solamente se requería de peritos formados. Si puedes explicar un poco más el tema, ¿a qué se refiere con peritos formados? ¿Cuáles serían? Y si hay en nuestro país ese tipo de peritos formados. Esa era mi consulta. ¿La doctora Moreira está por ahí? Acabo de volver. Doctora, ¿escuchó la pregunta de la fiscal Vivian Quiñones? En parte, se refería a la perfilación criminal de la víctima y... ¿Cuáles eran los peritos formados? ¿Cuáles son estos peritos formados? ¿Si existen o podrían existir en nuestro país? Sí. Los peritos formados en perfilación, es decir, que tengan unas competencias o que hayan hecho algún tipo de diplomado o algún tipo de magíster en la materia. Y hay varios que, desde el área de psicología, hay algunos que están trabajando y principalmente están adscritos a la PDI. De los médicos, ninguno, yo solamente tengo un diplomado en perfilación criminal, no tengo magíster todavía, pero los médicos no están como muy interesados en este tipo de formación.
pero sí podrías encontrar algún psicólogos en la PDI que tengan formación en perfilación criminal. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas... ¿Perdón, hay otra? Ya, si no hay más preguntas, entonces podemos poner término a esta actividad. Darle las gracias a todos quienes asistieron. Difundan los conocimientos adquiridos hoy día, particularmente la existencia de este protocolo urgente, rápido, con horas preferentes, dentro de 72 horas, incluso a veces al día siguiente desde que se comete el delito. Para nosotros, como institución, es muy importante tener los mejores medios de prueba, y mientras más próximos a la comisión del delito sea, de acuerdo a lo que ya escuchamos, mejor también es el medio de prueba. También, como parte integrante del circuito intersectorial de femicidio, agradecer a quienes ya conocían y habían oído algo de este circuito y activaron solos esto cuando les llegó una causa de femicidio frustrado, particularmente en la Fiscalía Local de Viña del Mar, una abogada asistente que ella es la que pone en conocimiento del circuito una situación de femicidio frustrado, y se genera una pericia de estas que nos conversaba Judith. Eso fue levantado por esa abogada cuando le asignan el caso, y por cierto que fue atendida dentro de 48 horas la víctima, y logran encontrar hallazgos que sirven después como medios probatorios. En la medida que esta modalidad y esta pericia es conocida, también puede ser ordenada y decretada por los fiscales. Desde la interna en el Ministerio Público, lo que se requiere para solicitar esta diligencia es un oficio del fiscal a cargo de la institución, que se envía por mail a J. Riquelme. Tiene la inicial de tu segundo apellido, ¿no? Sí. Judith, ¿sí? ¿Cuál es el correo, Judith? ¿Lo vas a escribir en el chat? Súper. Al correo de Judith, si es que es necesario alguna coordinación en traslado para esa víctima al servicio médico legal, por cierto, se puede coordinar los taxis para víctimas, o si hay algo extra, también nos pueden pedir colaboración en la unidad de víctimas. La idea para que funcione de la manera más fluida es, lo que está detrás de eso es mientras antes mejor. Así que, como ocurrió con la Fiscalía Local de Viña, esa activación autónoma funcionó perfecta. Así que agradecerles también por esta situación. Esta es una actividad, por cierto, de difusión. Esta es una pericia nueva, lleva ya desde el año pasado que empezó a realizarse. Y, por cierto, mientras más gente la conozca, mejor utilidad le podemos dar a nuestras investigaciones y posteriormente en las presentaciones a juicio. Creo que todavía no ha habido ningún juicio oral en que haya tenido que exponerse esta pericia, así que su resultado de valoración... Sí hubo. Ya hubo, sí, un caso donde, creo que ha habido un solo caso donde ha expuesto la doctora Pataquiva, que creo que es importante señalar dos cosas. Primero, que nos confirme la hora. Nosotros asignamos la hora porque es la forma de dejarla reservada, de forma que nadie más ocupe esa hora. Pero necesitamos que nos digan si la víctima viene o no viene, porque si no, nosotros desocupamos esa hora y la reasignamos. Es importante que nos confirmen para no perder las horas que en este rato son súper escasas. Y sería bueno quizás más adelante poder hacer una capacitación con la doctora Pataquiva, con la odontóloga, ¿cierto? Para poder justamente ver esos detalles de cómo después se podría exponer mejor, sacarle mejor partido al informe dentro de los juicios con respecto como a la forma en que se elaboran y se concluyen. Absolutamente de acuerdo, Judith, con esa afirmación. Y también con el servicio médico legal, particularmente en tiempos de pandemia en que las horas son súper escasas, hora perdida es un informe menos para alguna de las víctimas.
Eso, muchas gracias a todos quienes participaron. Les recuerdo la firma de asistencia a los funcionarios y profesionales del Ministerio Público que están acá. Esta es una actividad que se enmarca, como les señalaba, dentro de las actividades de difusión y sensibilización del Comité de Género. Así es que recuerden, tienen la opción de firmar la asistencia por el chat o también por el correo electrónico que les envió la jefa de la unidad de personas. Muchas gracias. Gonzalo, lo último, hay una pregunta que quedó ahí de un funcionario. Ricardo Casanova tiene la mano levantada. Ricardo, no vi tu mano levantada por la configuración del chat. Sí. Estamos No, todavía en el tiempo, así que... no hay problema, ¿se escucha bien? Perfecto. Quisiera hacer una acotación respecto a lo que decía que una abogada en Viña del Mar vio una de estas causas y activó el circuito, pero al menos yo en Quillota, junto con mis compañeras, nosotros leemos los partes cuando llegan, entonces también somos un filtro que puede ser mucho antes que llegue a las manos de la abogada que lo va a revisar, y eso puede significar probablemente 1 a 2 días inclusive. Entonces a lo mejor como que el primer filtro para poder categorizar rápidamente va a estar en los administrativos y auxiliares que están ingresando los partes y los van leyendo, como para darle una urgencia más todavía, porque una vez que se ingresa el parte va a recién pasar al preclasificador y después va a pasar a un abogado. Entonces a lo mejor tienes un filtro que va a ser, puede ser hasta un par de días antes incluso. Eso. Por cierto, Ricardo, sí, es que levantan un caso antes, la instrucción del fiscal viene mucho antes y se activa también mucho más cerca de la fecha de comisión de los hechos. Particularmente, el problema es cuando no hay detenidos, porque cuando no hay detenidos, generalmente el parte ingresa a la antigua, ¿no? Con ventanilla al día siguiente, en el mejor de los casos. Entonces, para esos casos, por cierto, Ricardo, que la acotación que hace es sumamente importante. Yo quería como tomar un poco las palabras de Ricardo y pedirle en ese contexto que se apoyara bastante en Jorge y en mí, ya, porque si detectan esos casos que nos envíen rápidamente el correo, ellos tienen directa relación con nosotros. Entonces, si nosotros podemos gestionar rápidamente todo lo que tiene que ver con médico legal con Judith. Particularmente la coordinación del apoyo a la víctima para hacer traslados. Quillota La Calera de la oficina del Servicio Médico Legal queda a una distancia más o menos considerable, así que con mayor razón los apoyos que puedan ser necesarios en los traslados. Sí, ahora no hay manos más levantadas. Ahí estaríamos concluyendo. Así que 1.000.000 de gracias y sobre todo por la alta convocatoria, así que estamos muy contentos de esta segunda actividad y lo esperamos próximamente para nuestra tercera, y ahí el tema va a ser nuestros relatores, nuestros compañeros de trabajo de Isla Pascua, Osvaldo Vaso y Lorena Villarán, que esperamos estar pronto ya organizando nuestra tercera actividad y también lo estaremos obviamente convocando a todos ustedes. Muchas gracias. Chao, gracias, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, que tengan buena tarde y a cuidarse. Gusto verla, doctora, que esté muy bien. Chao, chao. Igual, Vero, cuídate. Chao. Chao, Gonzalo, muchas gracias. La Marisolita estaba ahí, acompañándonos. Ahí estamos. Hola, Berito. Hola. Hola, hola. Un gusto verla, pues no la he visto en tanto tiempo. Más de un año. Pero ahí ve los traslados de la víctima cuando paga Taxi Express, ahí está, ve todo el trabajo. Ve, todo está ahí coordinado. Sí. Hola a todos. Sí. Gusto. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Ya. Quedamos nosotros tres ya. Ya, quedamos los tres. Sí. ¿Está grabando todavía? Sí. Esta grabación. Ahí va a quedar en el disco. Yo después